Alt G. Recuerden, si hay gente nueva, que siempre nos conectamos con el micrófono apagado y después, cuando quieren hablar, abren su micrófono, hablan y después lo vuelven a cerrar. Bien, gracias. Ahora sí les doy la bienvenida a todos entonces a nuestra clase de la semana 9 de Introducción al Cálculo, clase 9.2. Hoy día el tema es sucesiones. Estamos en la semana 9 de sucesiones y hoy día vamos a hacer la clase número la clase número 2 de sucesiones. 2, la segunda clase de sucesiones. La primera fue la clase del día sábado, donde vimos qué significaba la convergencia. Las sucesiones sirven para encontrar esos números escondidos, esos números extraños, ¿cierto? Entonces, como el 0,9 periódico, decíamos, tomamos la sucesión 0,9, 0,99, 0,39, etc. Y esa sucesión convergería a un número raro, y ese número raro lo llamaríamos 0,9 periódico. La sucesión que convergía a raíz de 2, que convergía a pi, etc. Siempre la idea era buscar sucesiones que converjan a números. Ahora, en la clase pasada ya aprendimos la noción de convergencia, la voy a poner aquí porque es una de las cosas más importantes. ¿Qué significa que una sucesión converja a L? Bueno, significaba que, ¿se acuerdan que era una proposición con cuántos cuantificadores? ¿Cuántos cuantificadores eran? Tres cuantificadores, ¿cierto? El epsilon, el n0 y el n. Epsilon, n0 y n. Entonces, ¿cómo era lo para todos? Eso no confundirse. ¿El epsilon para todo existe? Para todo, porque el epsilon es lo que uno dice totalmente arbitrario, uno se quiere aproximar todo lo que uno quiera, un punto, etc. El epsilon es bien arbitrario. El existe n0, ¿qué significaba el n0? El n0 era algo así como lo llamamos ¿cómo lo llamamos? Un instante, un momento, a partir del cual algo pasaba, ¿cierto? Antes de n0, quién sabe lo que pasa, pero a partir de ese n0, era el salto, se quedaba la sucesión, entraba al intervalo, entonces para todo n mayor o igual que n0, se cumplía que S sub n menos L era menor o igual que epsilon, o también lo habíamos visto con intervalos, habíamos dicho que eso significaba que la sucesión a partir del instante n sub 0 vivía entre L menos, entonces por ahí estaba el L, entre L menos epsilon y L más epsilon, ¿cierto? Y esa cosa la llamábamos una vecindad. Alguno decía por ahí, era como la vecindad del Chavo. Sí, la misma idea, o sea, los elementos de la sucesión se meten acá adentro y se quedan para siempre dentro de ellos. Ya, esa es la noción de convergencia. Habíamos también escrito un teorema que no lo demostramos, es nuestra primera tarea de hoy día. Teorema que es la unicidad del punto de convergencia. Cuando una sucesión converge, si una sucesión S sub n converge a L1 y la misma sucesión converge a L2, entonces tenemos que probar que L1 igual L2, ¿cierto? L1 igual L2. L1, los dos L son iguales. Y por esas razones que al L le poníamos un nombre y decíamos que lo que estamos calculando es el límite de la sucesión. Entonces, una vez que uno haya demostrado este teorema de unicidad, ahí le vamos a poder poner el nombre siempre, decir que lo que estamos haciendo es calculando el límite. Vamos, demostremos eso. Demostración. Entonces, ¿qué significa que la sucesión S sub n converja a L1? Bueno, ya todos sabemos, significa que, lo voy a escribir y después voy a reflexionar. Significa que para todo epsilon existe un instante n sub 0, a partir del cual, lo mismo de ahí arriba, ¿cierto? A partir del cual, para todo n mayor o igual que n0, se cumple que S sub n menos L1 menor o igual que epsilon. Ahora, lo cual significa que en el instante n sub 0, la sucesión entra al intervalo, voy a dibujarlo acá arriba, centrado en L1 de largo 2 epsilon, o sea el que va entre L1 menos epsilon y termina en L1 más epsilon. La sucesión puede estar fuera del intervalo, pero a partir del n0 entra en dicho intervalo. Bueno, resulta que la sucesión también me dicen que converge a L2, así que tengo que escribir lo mismo, pero con L2. Ahora, ahí empiezan a aparecer algunos detalles importantes que tienen que manejar hoy día. Entonces,
Primero, para todo epsilon. Pregunta si el epsilon será el mismo. Ahí, en realidad, como es un dato, cuando ustedes escriben muchas veces la definición de convergencia, el epsilon es, al ser tener un cuantitativo para todo, lo pueden elegir ustedes a su modo, a su conveniencia. Así que, si quieren elegir el epsilon arriba y el epsilon abajo iguales, perfecto. Si quieren escoger uno más grande que el otro, perfecto. Si quieren escoger uno igual a la mitad del otro, fantástico. O sea, mientras tengan datos de convergencia, el epsilon es arbitrario, lo pueden escoger como quieran. Ahora, obviamente en este ejercicio los voy a escoger iguales los dos, lo cual significa que voy a hablar de dos intervalos que van a tener el mismo largo, L menos epsilon, L más epsilon, centrado en L1 y en L2. Pero, aquí vienen las dificultades. Pregunta, ¿qué es lo que hay que demostrar? A ver, antes de seguir avanzando, ¿qué hay que demostrar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Demostrar qué cosa? Dígame, ¿qué hay que demostrar? Yo enmarco, ¿qué hay que demostrar? Que L1 es igual a L2. Que L1 igual a L2, ¿cierto? No se olviden de eso. Ahora, acuérdense de la semana 1, acuérdense a lo mejor de la semana 2, cuando yo, no sé, los castigaba o les decía, no, eso no se puede. ¿Qué no se puede usar para demostrar que L1 igual a L2? ¿Qué es lo que uno decía? Esa cuestión no se puede usar. Si ustedes usan eso para demostrar que L1 igual a L2, entonces están muertos, porque esa demostración es totalmente incorrecta. ¿Qué no se podía usar en la demostración? Lo que quiero demostrar. Lo que no se... Entonces voy a apagar esa cosa. Lo que no se puede usar, o sea, la demostración estaría viciada, si yo para hacer la demostración usara que L1 igual a L2. Claro, porque ustedes dicen, oh, es evidente, si yo usara L1 igual a L2 en mi demostración, es muy fácil demostrar que L1 igual a L2 implica L1 igual a L2. Pero esa cosa matemáticamente no tiene ningún valor. Fuera, nada, está todo malo. Si hago eso en las pruebas, creo que a algunos les pasó a lo mejor en el control 1, que pusieron igual, me piden demostrar esto igual a esto, y pusieron igual. Bueno, ya tienen la experiencia, el ayudante que les puso, chac, todo malo, ¿cierto? Porque lo que me piden demostrar no se puede usar en la demostración. Entonces, ojo, que aquí hay que ser un poco cuidadoso, porque el L es el centro del intervalo. Cuando digo que tomo epsilon arriba y epsilon abajo iguales, significa que los dos intervalos tienen el mismo largo. Pero tienen el mismo largo. Sin embargo, ¿qué es lo que eventualmente podrían tener de distinto entre ellos? ¿Son el mismo intervalo o son intervalos distintos? Sí, intervalos distintos. O sea, se dan cuenta que eso es un poco sutil. O sea, lo que yo quiero demostrar es que son el mismo, porque yo quiero demostrar que L1 igual a L2. Pero lo que yo no puedo decir en mi demostración es que el intervalo L1 menos epsilon, L1 más epsilon, es igual que el intervalo L2 menos epsilon, L2 más epsilon. Porque esos dos intervalos solo serían iguales cuando... L1 igual a L2. Cuando L1 igual a L2, ¿se fijan? Y como eso es lo que yo quiero demostrar, no lo puedo usar en la demostración. Si ustedes usan, en algún instante me dicen que los dos intervalos son el mismo, yo les digo, entonces estás usando que L1 igual a L2. Y si estás usando que L1 igual a L2, muerte. La demostración se terminó. Hasta ahí nomás llegó. Ya, entonces, estos dos intervalos tengo que suponer que son del mismo largo, pero no necesariamente centrados en el mismo punto. Entonces, miren, los voy a tratar de dibujar en forma acá arriba. Ahí el L1, digamos que el L2 está corridito para allá, L2. Y el intervalo del mismo largo. Ahí está el L2 menos epsilon, L2 más epsilon. Lo cual, si no hay unicidad, podría ser. Bueno, ¿qué le pasa a la sucesión? La sucesión normalmente vive fuera. Y existe un instante a partir del cual la sucesión ingresa al primer intervalo. Ese instante lo llamé N0. Pregunta, ¿cuándo ingresa al segundo? También existe un instante cuando ingresa al segundo, pero pregunta, ¿es el mismo instante o es otro? ¿Es el mismo o no tengo idea de cómo serán? Voy a escribir aquí mi posición. Dicho de otra forma, el n sub 0 de la segunda línea y el n sub 0 de la primera línea, ¿son realmente el mismo o no? ¿O podrían ser distintos? ¿Te fijan? Si los intervalos estuvieran corriditos, el n0 aquí entra el primer intervalo, pero no he entrado todavía al segundo. Para entrar al segundo tengo que esperar tal vez un poco más. O sea, lo que debería ocurrir es que para el primer intervalo exista un n0, que para el segundo intervalo exista un n0, pero seguramente estos puntos que existen, si no pongo la hipótesis L1 igual a L2, no voy a caer en esa trampa. No, esa trampa no. Entonces, si yo no pongo la hipótesis L1 y L2 iguales y digo que L1 y L2 podrían ser distintos, entonces estos N0 podrían ser también
Distintos. Podrían ser distintos, perfectamente podrían ser distintos. Entonces todo el mundo matemático me exige que cuando yo escriba la primera frase, diga que eso es un instante 1, que normalmente le pongo n0', y que diga que este de abajo es un instante 2, que le pongo n0 segunda, tal que lo primero se cumple a partir de n0' y lo segundo se cumple a partir de n0 segunda. Ahora, al final, si ustedes lo miran, es casi lo mismo. Alguno me dirá, oiga, la única diferencia entre poner las primas y no poner las primas son unas rayitas que se me podrían olvidar en la prueba. Por ejemplo, que les preguntan esto en un control y uno dice, se me olvidó poner prima y poner segunda. Sí, pero si tú no pones prima, no pones segunda, si tú le pones n0 arriba y n0 abajo, me estás diciendo que los dos n0 son iguales, y significa que estás usando la hipótesis L1 igual L2 en tu demostración. Y por lo tanto la demostración está totalmente mala, porque no se puede usar lo que me piden demostrar en la demostración. Entonces tengo que pensar que, cabezón, el L1 y el L2 no son necesariamente iguales, así que el N0 de la primera y el N0 de la segunda pueden ser perfectamente distintos. A uno le pongo N0' y N0 segundo. ¿Les parece? Siempre cuando hayan cosas de ese estilo, atención con el N0. No vayan a perder sus notas, no vayan a hacer una mala demostración por poner todos los N0 iguales. Cada línea tiene su N0, cada línea tiene su N0. La única forma de que el N0 de la primera y de la segunda línea sean iguales es que en la primera y en la segunda tengan los mismos datos. Aquí el dato es la sucesión, la misma sucesión, pero converge a L's distintos o eventualmente distintos. ¿Les parece? ¿Te parece? Sí. ¿Entendieron esa cosa de que el N0 no me la pongan nunca me pongan N0 igual? Si me ponen N0 igual, ahí los retos, ya después, no sé. Ya, entonces, eso genera una complicación. El epsilon va a ser el mismo, porque el epsilon es arbitral, lo puedo tomar igual. Entonces genera que esta primera desigualdad es cierta a partir de N0'. En cambio, esta otra segunda desigualdad es cierta a partir de N0 segunda. Y lo que yo quiero hacer es combinarlas. Entonces, bueno, pero ahí tienen experiencia en inecuaciones. ¿Se acuerdan de las inecuaciones? Miren, voy a dibujar aquí los naturales. Y voy a decir que el rango donde la primera desigualdad es cierta es a partir de un cierto instante llamado N0'. De ahí para allá, solución, o sea, de ahí para allá se cumple la desigualdad. La segunda se cumple a partir de N0 segunda, que nadie me dice que es igual al primero. Podría ser más grande, más chico o igual. Bueno, la chicotomía me dice más chico, más grande o igual. Entonces en mi dibujo, por ejemplo, lo voy a dibujar más grande. Ahí, N0 segunda. Entonces, ¿cuándo se cumple la segunda desigualdad? La segunda desigualdad se cumple para todo N, de ahí para allá. Pregunta, ¿cuándo se cumplen las dos simultáneamente para poder manipularlas? Antes de N0' no se cumple ninguna. A partir de N0', entre N0' y N0 segunda, se cumple la primera. ¿Cuándo se cumplen las dos simultáneamente? ¿A partir de cuándo en este esquema? ¿A partir de cuándo? A partir del N0 segunda, ¿cierto? O sea, hay que, cuando resolvían inecuaciones, es como intersectar las soluciones. ¿Eso era? Eso era si la solución de la ecuación era de aquí para allá y la de la otra era de aquí para allá. ¿Cuándo se cumplen las dos? Bueno, intersección de los dos conjuntos a partir de ahí. Bueno, ahora aquí porque puse el N0 segunda a la derecha, pero también podría haber ocurrido que hubiese puesto el N0 segunda a la izquierda. Y si el N0 segunda hubiese estado a la izquierda, ¿cuándo se cumplen las dos? ¿A partir de cuándo? Entonces, si no tengo información sobre cuál de los dos es más grande, lo que tengo que hacer es que las dos desigualdades son simultáneamente ciertas a partir de... ¿Cuál de los dos? No, piensen en N0 y N0 segunda como números. Si uno es a partir de 5 y el otro a partir de 15, ¿a partir de cuándo se cumplen los dos? 15. De 15. Si uno es 15 y el otro 30, ¿cuándo se cumplen los dos? Ay, con números lo entienden, a partir de 30. ¿Qué es eso? Cuando me dicen 15, 30, me quedo con 30. 30, 40, me quedo con 40. 15, 2, me quedo con 15. ¿Qué es eso? La intersección. No, los números no se intersectan. Bueno, sí, los intersectan los intervalos. Pero si me dan dos números. Dos números, 15 y 8, me quedo con el 15. ¿Qué es eso? Eso es el mínimo, máximo, promedio. ¿Qué cosa es eso?
el mayor. Es el más grande de los dos y eso se llama en el contexto del axioma del supremo el máximo del conjunto formado por esos dos números. Máximo que siempre existe porque todos los números, los conjuntos finitos tienen máximo, ¿no? Tienen supremo y el supremo se alcanza, es máximo. Entonces uno puede decir aquí, entonces para todo n mayor o igual que, no n0 primo, no n0 segunda, sino que para todo n mayor o igual que... El máximo. El más grande entre los dos, para todo n mayor o igual que el máximo entre n0' y n0 segunda. Ojo con esta cosa, ese es el precio a pagar por haber supuesto que el n0' y el n0 segunda podían ser distintos. Si ustedes hubiesen puesto desde el principio que n0' y n0 segunda eran iguales, se habrían ahorrado todo esto, pero habrían hecho una demostración con la hipótesis... Correcta. ¿Cuál era la hipótesis incorrecta con la que habrían usado? L1 igual a L2, que no se puede usar. Entonces, como L1 es distinto a L2, supongo n', n0 segunda, y estoy obligado a tomar entre ellos Máximo. el máximo. Y digo que a partir del máximo ahí se cumplen las dos propiedades simultáneamente. La S sub n menos L1 menor o igual que epsilon, y también S sub n menos L2 menor o igual que epsilon. Y cuando tengo las dos propiedades simultáneamente, por supuesto que las puedo sumar como desigualdades, y me queda que S sub n menos L1 más módulo S sub n menos L2, eso es menor o igual que, ya sumen, S más S menor o igual que 2 epsilon, ¿cierto? Y ahí tengo una desigualdad. Y después lo que tengo que hacer para terminar es usar la vieja desigualdad que vamos a usar muchísimas veces del módulo. Propiedad del módulo. Había una propiedad del módulo que tenía nombre y todo. Yo les dije, bueno, a lo mejor había que aprendérsela sin que nunca se las pueda demostrar. Que era la que decía que el módulo de la suma era menor o igual que... La que decía que el módulo de la suma era menor o igual que... La suma de los módulos. Ahí sí, ya. Menor o igual que la suma de los módulos, ¿cierto? Con signo de pregunta me lo decías. Pero sí, esa es una desigualdad importante. Esa desigualdad tiene nombre. ¿Cómo se llama esa desigualdad? La desigualdad triangular. Desigualdad triangular. ¿Por qué se llama desigualdad triangular? Porque muchas veces uno le escribe en forma más complicada. De hecho, más parecida a lo que tengo aquí, donde dice, mira, en lugar de calcular A más B, lo que uno hace es calcular A menos C más C menos B. Así lo calcula A menos B. Y dice, esa es una suma. El módulo de esa suma es menor o igual que... El módulo de la suma es menor o igual que... La suma de los módulos. La suma de los módulos. Apréndanselo. El módulo de la suma es menor o igual que... La suma de los módulos por separado. Entonces, aquí el primer módulo es A menos C, el segundo módulo es C menos B. Bueno, y obviamente aquí estoy calculando A menos B. Entonces queda así, A menos B menor o igual que A menos C más C menos B. Y esa desigualdad escrita así se puede interpretar gráficamente diciendo que tengo tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Entonces lo que yo quiero hacer es ir de A a B. Ir de A a B, eso es... Me toma una distancia, esa es la distancia entre A y B. Si quiero caminar del punto A al punto B, la distancia más corta es la línea recta, pero a veces hay algunos que por alguna tendencia dicen, miren, primero camino hacia C, porque voy a ir a buscar pan, no sé, y después de C me vengo a B. Bueno, ok, hiciste ese trámite de ir a C, la distancia que recorriste al ir de A a C más de C a B es masa grande que la distancia de haber seguido directamente entre A y B. Entonces, siempre eso es así, por eso se llama desigualdad triangular, porque uno se imagina ese triangulito de ahí arriba. Ya, y aquí la estoy viendo porque veo, miren, la distancia de SN a L1, la distancia de SN a L2, es como que el punto SN es el punto común, así que aquí rápidamente uno podría decir, esa cuestión es mayor o igual que, ¿cuál es la distancia más corta? Si se fijan, el C del medio se puede eliminar, o si quieren lo hacen directo, miren, dicen, toman L1 menos L2 y dicen que eso vale L1 menos Sn más Sn menos L2, así. Después aplican su desigualdad triangular. Acá les queda módulo de L1 menos Sn, que es lo mismo que Sn menos L1, la suma conmutativa. Y el módulo no cambia, más módulo de Sn menos L2. Ahí, ¿qué cosa usé? ¿Cómo se llama esa desigualdad? ¿Mayor igual? ¿Cómo se llama esa desigualdad?
Desigualdad triangular. Esa desigualdad triangular, claro, es menor o igual, pero cuando se trata de módulos, esa tiene nombre de desigualdad triangular. Y una vez que la usé, digo, bueno, pero justamente mi primer sumando más el segundo sumando era menor o igual que 2 epsilon, así que de aquí queda, no lo puedo sacar, eso queda menor o igual que 2 epsilon. ¿Y esto es válido para qué valor de epsilon? ¿Para qué valor de epsilon era válido todo esto? Cualquiera. Cualquier epsilon. Ah, ¿hay alguien más, cierto? ¿O estás tú solo? ¿Hay alguien más? ¿Para qué valor de epsilon era cierto todo esto? Para todo epsilon. Ah, ahí aparece alguien más, gracias, para todo epsilon. Entonces, si es válido para todo epsilon, miren, lo voy a escribir aquí. O sea, resumen, lo que hemos demostrado es que para todo epsilon mayor que 0, ocurre que, y por favor, la desigualdad última que demostramos, que era esta resta menor o igual que eso, escríbanmela despejando al epsilon. Escríbanmela despejando al epsilon. Entonces, ¿qué dice? Para todo epsilon mayor o igual que 0, ocurre que, despejenme, epsilon es, yo mientras voy a darle permiso a alguien, ya, sí, ya, epsilon es, díctame, mayor o igual que, ¿qué queda? Este 2 lo vas a dividiendo, ¿cierto? Partido por 2, perfecto. Ahí está. Ya ahora a ver si la semana, ya han estudiado la semana 8, ¿cierto? Bueno, vinieron a clase y en clase participaron, así que yo les enseñé en la semana 8 a leer algunas expresiones con cuantificadores. Entonces quiero que me lean esa expresión con esos cuantificadores. Ahora, hay un número que es un poquito feo, este del lado derecho si quieren, para que no me estén listando tantas cosas, pongámosle nombre, alfa. Entonces léanme esa frase y recuerden todo lo que les enseñé. Eso de que habían unas letras llamadas las letras mudas. ¿Cuál es la letra muda aquí? Epsilon. El epsilon es mudo, así que no me digan epsilon. Ahora, acuérdense que había que hablar de un conjunto. Ahora, aquí dice epsilon positivo, pero eso es lo mismo que decir que epsilon está en qué conjunto. Para todo epsilon, ¿en qué conjunto? ¿Cuál es el conjunto de los números mayores estrictos que 0? Si quieren como intervalo, ¿qué intervalo es ese? De 0 hasta el infinito. Esa de ahí, decir que epsilon es estrictamente positivo es lo mismo que decir para todo epsilon del intervalo 0 infinito, o si quieren, para todo epsilon en R más asterisco, así le hemos puesto en un caso conjunto, para todo epsilon en R más asterisco se cumple que epsilon es mayor o igual que ese número que hemos bautizado por alfa. Ya, ¿cómo se lee eso en lenguaje del axioma del supremo para que le podamos sacar información? Eso se lee, recuerden, hay letras que no tienen que decir, hay palabras que tienen que usar, una palabra clave que hay que usar es cota, y el resto me lo dicen ustedes, ya, léanme. A ver, cuéntenme, díganme, ¿cómo se lee eso? Yo les voy a ir ayudando con el lápiz si quieren, para que sepan de dónde partir. Se parte de aquí, díganme, miren. Díganme. Epsilon letra muda, no me digan epsilon, jamás epsilon no. Acá, está. Alfa es, ¿qué cosa es alfa? Cota. ¿Cuánto superior? ¿Superior o inferior? Inferior. ¿Superior o inferior? Inferior, porque es más chico que todos. Alfa es cota inferior ¿de quién? Del conjunto. Ese, R más asterisco puedes decir, ¿cierto? Alfa es cota inferior de R más asterisco. Ya, perfecto. ¿Y ese conjunto lo conocen? Claro que lo conocemos. Ese conjunto, por supuesto, que se ha acotado inferiormente. ¿Cuánto vale el ínfimo de ese conjunto? ¿Cuánto vale el ínfimo de ese conjunto? 0. ¿Y cómo son siempre las cotas inferiores comparadas con el ínfimo? A ver, ¿se acuerdan de eso? Cuando tenían conjuntos acotados inferiormente. Hacia el otro lado de eso, de hecho, que no es acotado superiormente. El ínfimo está como por ahí. Ahí está el ínfimo. ¿Dónde están las cotas inferiores? ¿A la izquierda del ínfimo o a la derecha del ínfimo? Entonces, ¿qué significa? Que todas las cotas inferiores, ¿cómo tienen que ser comparadas con el ínfimo? Todas las cotas inferiores tienen que ser menores o iguales que ínfimo. Ya, entonces relean esto de nuevo, ahora que ya hemos hablado de todo esto. ¿Cómo se leía esto? Díganme, eso se leía diciendo que ¿quién era qué cosa? Alfa era cuota inferior. Alfa era cuota inferior de este conjunto. Ay, si alfa es cuota inferior de este conjunto, ¿cómo es alfa comparado con el ínfimo de ese conjunto? Entonces voy a poner aquí. Entonces, dicho alfa, que lo voy a escribir como su nombre, L1 menos L2 medios, ese número es cota inferior. Y si es cota inferior, ¿cómo anda con el ínfimo? Es menor o igual que el ínfimo. ¿Y cuánto vale el ínfimo? 0. Ahí terminamos. ¿Lo ven? Se las tuve que ir sacando así como
la información, pero si quieren, revísala de nuevo. ¿Qué dijimos? Esta frase se lee diciendo que ese número de ahí es cota inferior de R más asterisco. Por ser cota inferior de R más asterisco, es menor o igual que el ínfimo de R más asterisco, o sea, es menor o igual que 0. Listo, ahí está. Entonces, bueno, pero además me van a decir, oiga, pero es un módulo. Y todos sabemos que los módulos siempre son mayores o iguales que 0. Ya, esto de aquí era gratis, eso lo sabía hace mucho tiempo. Pero esta fue la deducción de hoy día. Entonces, si hemos deducido eso de la derecha, ¿cuál es la conclusión de todo eso? ¿Cómo es posible que se cumpla esa doble desigualdad? ¿Cuánto vale ese número? Si es mayor o igual que 0. Si es menor o igual que 0, ¿cuánto tiene que ser? 0. 0 solamente queda por chicotomía. Y si vale 0, pregunta cuánto vale L1 menos L2. Lo mismo. 0. ¿Y cuánto vale entonces L1 y L2? ¿Cómo son entre sí? Son iguales. Son iguales. Ahí, tan se terminó la demostración. Ni siquiera lo escribo porque ya esa parte es bien simple, ¿cierto? O sea, lo complicado era llegar a esta desigualdad. Y de hecho, el llegar a esa desigualdad, hasta aquí todavía funcionaba razonable, pero llegar de ahí era el súper ejercicio de lectura que hicimos en la semana número 8. En la semana 8 aprendimos esas cosas de las cotas superiores, cotas inferiores, etc. Ya, entonces, ahora puedo decir con toda propiedad de que cuando una sucesión converge a un único valor, y por eso es que a ese valor se le llama el límite de la sucesión, ¿cierto? Si una sucesión S sub n converge a un real L, entonces a ese real L se le anota así, se dice que L es el límite de la sucesión. Así simplemente es la anotación que usamos normalmente en el curso. Ahora, hay alguna gente que le pone un poquito más de decoraciones y dice, por ejemplo, que esa cosa se llama el límite de la sucesión, donde n es la variable. Bueno, en general uno siempre está bien convencido que la variable es n, no hay para qué enfatizarlo, y otros incluso enfatizan más todavía, ponen el límite de S sub n y dicen que la variable n, y es una variable que crece sin cota, porque siempre todo esto ocurre a partir de un n0, y el n0 puede ser gigantescamente grande, entonces le ponen límite cuando n tiende a más infinito. Ahí tienen su teorema de la unicidad del límite, y lo que queremos a partir de ahora es, ok, la clase pasada yo les dije, yo les daba la sucesión, yo les daba el límite y les pedía que ustedes manipularan la definición para que demostraran qué cosas eran, que esas cosas eran límites de esas sucesiones. Ahora esta semana, o sea, en esta clase, la clase se termina hoy día, se termina la semana, en esta clase quiero darle las herramientas para que ustedes puedan calcular límites a partir de sucesiones conocidas. Ahora, sucesiones conocidas típicas, la 1 partido por n. Esa de ahí nunca se olviden que es una sucesión que converge a 0, pero hay otras conocidas, las constantes y esas, con esas suficiente y uno puede formar sucesiones un poquito más complicadas y calcular límites. Para ello hay que demostrar un par de teoremas. Un teorema que dice que si dos sucesiones convergen a un límite, la primera y la otra a su otro límite, la sucesión suma, la sucesión producto, la sucesión resta, convergen a las mismas combinaciones de los límites, pero para llegar a esas demostraciones conviene pasar por un punto intermedio, que son estas dos definiciones que les voy a dar ahora. Entonces, dos definiciones. Una definición 1 y una definición 2. Miren, primera definición. Vamos a decir que una sucesión S sub n es así, nula, la vamos a llamar, N-U-L-A, nula, díganlo, nula, sucesión nula. ¿Cuándo vamos a decir que una sucesión es nula? No es que sea poco importante, de hecho al contrario, son súper importantes. Una sucesión va a ser nula si y solamente si mi sucesión converge a 0. Converge a 0. Todas, dicho de otro modo, todas las sucesiones que convergen a 0, todas ellas se llaman nulas. Ahora, si quieren, el conjunto de las sucesiones nulas es el conjunto de todas las sucesiones que convergen a 0. Por ejemplo, a ver qué ejemplo tengo de sucesiones nulas. Bueno, puedo decir, ahí tengo uno al tiro, ¿cierto? Ejemplo, la sucesión S sub n igual 1 partido por n. Ejemplo, la sucesión otra que converge a 0. De hecho la vimos en la clase pasada. La raíz de n más 1 menos raíz de n. Esa también convergía a 0, demostrado. E incluso tengo la sucesión S sub n igual constante 0. Esa también la vimos en la clase pasada. Hay algunos que me van a decir, oiga, no la vio. Sí, pero en la clase pasada les di esta, ¿se acuerdan? La sucesión constante igual 2. ¿Se acuerdan que les di esa sucesión constante igual 2? Y demostramos que esa sucesión constante convergía a
2. A2. Ahora, simplemente porque la resta 2 menos 2 daba 0 y era muy fácil hacer la demostración. Bueno, obviamente si ustedes cambian el 2 y dicen, tomo la solución constante igual a 5, bueno, esa solución converge a 5, ¿cierto? O sea, porque es la solución que ustedes dicen, oye, ándate a 5, y la solución dice, ya estoy listo en 5, ya estoy instalado, así que no tienen que esperar en 0 ni nada. Entonces, por supuesto, claro, que si ponen S sub n igual 0, esa solución obviamente que converge a 0. Así que todas las soluciones constantes las vimos en la clase pasada, ejemplificadas con la solución 2. Ya, ahí tienen algunas soluciones nulas. Esas son algunas, pero hay más. Hay muchas otras soluciones nulas que viven en este conjunto de las nulas. Y después, otra definición importante que vamos a usar en lo que sigue es qué significa que una solución sea acotada. Una solución es acotada. Bueno, alguien dirá, yo sé, porque aprendí semana 8, si es acotada superior e inferiormente. Sí, pero es que estoy hablando del conjunto imagen, entonces sí y solo sí. Existe una cota, existe una m estrictamente positiva, tal que para todo n natural, se cumple que el módulo de S sub n es menor o igual que n. Una sucesión es acotada, sí y solamente sí, lo es superiormente cuando le toman módulo. Le toman módulo a la sucesión y dicen que con módulo se acotaba superiormente. Les voy a poner aquí una observación. Observación, ustedes se acuerdan que decir que el módulo de Sn es menor o igual que m es lo mismo que, sin módulo, Menos m. ¿entre cuánto y cuánto estaba el Sn? Entre menos m y m. Entonces, se dan cuenta que cuando uno acota la sucesión en módulo, dice, oiga, parece que la está solo acotando superiormente, pero en realidad la sucesión la estoy acotando tanto superior como inferiormente. Y por eso es que se dice que la sucesión es acotada. Si la logran acotar en módulo superiormente, entonces la sucesión es una sucesión perfectamente acotada. Ya, entonces dicho eso, podemos establecer nuestro teorema, que es un teorema de álgebra de sucesiones. Las sucesiones las voy a sumar, las voy a multiplicar, las voy a combinar, pero álgebra de sucesiones nulas y álgebra de sucesiones acotadas. Y que lo voy a usar de una forma muy sencilla. Voy a poner aquí teorema, y voy a decir que tiene varias partes. Primera parte es el álgebra de las sucesiones nulas. ¿Qué dice aquí? Si me dan una sucesión nula y me dan otra sucesión nula, la suma de las dos sucesiones nulas es una sucesión nula también. Entonces lo voy a escribir de forma más sencilla, como una tablita. Voy a decir que nula más nula. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Me dan una sucesión nula, me dan otra y la suma, el resultado es nula. ¿Te fijan? Entonces queda como que nula más nula, nula. O sea, ok, como una forma rápida de vendérsela, todos entendemos. Lo mismo ocurre con el producto. Si multiplico nula por nula también genera una sucesión nula. Ahora, también podrían poner la resta, pero no la voy a poner. ¿Por qué? Porque cuando yo resto dos sucesiones nulas, es lo mismo que tomar la primera y sumarle toda resta es sumar el opuesto. Y resulta que ese es un ejercicio fácil, se lo dejo a ustedes, demostrar que si una sucesión es nula, su opuesto también es nulo. Sí, porque noten, ¿qué es lo que tienen que demostrar para que una sucesión sea nula? Que a partir de un cierto instante el módulo de Sn sea menor o igual que epsilon. ¿Cómo se demuestra que la sucesión menos Sn es nula? Tienen que demostrar que a partir de un cierto instante el módulo de quién es menor o igual que epsilon. Cuando trabajan con esa, el módulo de quién tiene que ser menor o igual que epsilon. El módulo de menos Sn. Y si se dan cuenta, el módulo de Sn y el módulo de menos Sn son la misma cosa. Entonces, si la sucesión converge a 0, significa que la sucesión a partir de un cierto instante es tan chica como yo quiera. Bueno, la sucesión opuesta también es tan chica como yo quiera. Por lo tanto, no voy a gastar tiempo poniendo menos. O sea, restar sucesiones nulas es lo mismo que sumar sucesiones nulas. Sumando sabiendo que el opuesto es nulo. ¿Sí? ¿Me tiene su duda? Ya, vamos. Después viene la pregunta de ¿y la división? La división es un poquito más complicada. No, la división no. Es cierto que la división es multiplicar por el inverso, pero el inverso de una sucesión nula puede tener dificultades. Entonces, esa cosa lo voy a dejar para más tarde. Por el momento me voy a quedar con la suma, con la resta, que es lo mismo que la suma, y la ponderación, y el producto de sucesiones nulas. Ese primer teorema es el álgebra de las sucesiones. Ese es el álgebra de las sucesiones
Nulas. Nula, ¿cierto? Nula más nula, nula. Nula por nula, nula. Nula menos nula, nula. Nula dividido por nula. Ah, no, esa no. Dividido no. Ya. Después viene el álgebra de las acotadas, que dice que acotada más acotada es acotada, ¿cierto? Es como, justamente está hecho aquí porque es bastante fácil enunciar el teorema. Tal vez demostrarlo no es tanto, pero enunciarlo es muy sencillo. Y lo segundo es que si tomo una acotada y la multiplico por una acotada, el resultado también es acotada. Ahora, si en lugar de sumar resto, restar no hay ningún problema, no lo voy a poner en el teorema porque restar es lo mismo que sumar el opuesto. Y recuerden que para que una sucesión sea acotada, le tomo el módulo y que eso tiene que ser menor o igual que m. Si el módulo es menor o igual que m, pregunta cómo es el módulo de menos Sn. También es menor o igual que m. O sea, es muy fácil darse cuenta que si una sucesión es acotada, su opuesto es también acotado. Entonces, restar no es una operación muy complicada. Ya, ahí está el álgebra de las nulas, el álgebra de las acotadas. Ahora, las mezclas. Entonces, primera mezcla importante es que toda sucesión nula es acotada. Teorema bien importante. Toda sucesión nula es una sucesión acotada. Sin embargo, no todas las acotadas son nulas. El implica el recíproco no es cierto. ¿Conocen alguna sucesión acotada que no sea nula? Así no conozco ninguna sucesión por el momento. Sí, hay una de la clase pasada que era acotada, súper acotada y no era nula. La sucesión S sub n igual 2. ¿Es cierto que esa es acotada? Es cierto que se le toma un módulo Sn. Ese módulo Sn, ¿cuánto vale siempre para todo n natural? Si la Sn vale 2. 2. Vale exactamente 2. Y es cierto que si Sn es 2, el igual implica el menor igual. Sí. Entonces mi sucesión es acotada por 2. Claro, vale siempre 2, así que puedo decir, vive entre menos 2 y 2. Sí, estoy exagerando, pero basta con eso. La sucesión es acotada. ¿Y es nula? No. ¿Converge a 0? Esa es la pregunta. ¿Converge a 0? No. No, es una sucesión acotada más que no converge a 0. Entonces, esta parte es bien importante. Toda sucesión nula, ojo que no, eso implica salir un para todo. Toda sucesión nula más toda sucesión nula genera una nula. Eso es un teorema, no un ejemplito sencillo. Aquí digo, toda sucesión nula es acotada, más no toda sucesión acotada es no toda sucesión acotada es nula. Ya, entonces eso es bien importante. Entonces, ¿qué es más? ¿Ser acotado o ser nula? ¿Quién checa más información? ¿Qué implica qué? ¿Qué es más? ¿Ser nula o ser acotada? Es más, es ser nula. Nula es más, porque todas las nulas son acotadas. O sea, todas las nulas ya pasaron por ser acotadas. En cambio, las acotadas no les alcanza para ser nulas. Como que ser nulas es de mejor escalafón. Yo digo, miro hacia abajo, ustedes acotadas están ahí abajo. Nosotros ya tenemos el rango de ser acotada, pero tenemos algo más o menos. ¿Las nulas tienen algo más o algo menos? Algo más, o sea, de partida son acotadas, pero tienen algo más que ser acotadas. Siempre que vean implica, lo que está al lado izquierdo es más potente que lo que está al lado derecho. Lo que está al lado izquierdo, cada vez que tengan ese dato, el de la derecha es trivial, simplón. Oye, si es nula, es acotada, simplón. Porque ser acotada es muy fácil. En cambio, ser nula no lo es tanto. Toda sucesión nula es acotada. Entonces, miren, con eso les voy a escribir la cuarta parte del teorema, que todavía es mezcla entre nulas y acotadas, que tiene dos partes, pero hay una sola que funciona. ¿Qué pasa si hago nula más acotada? Ya, hay algo que es trivial. Algo que es trivial. Nula más acotada. Es trivial que el resultado es... hay dos alternativas, nula y acotada. ¿Cuál es el resultado trivial? Acotada. ¿Lo ven? Que el resultado es acotado trivial. ¿Por qué el resultado acotado es trivial? Ya sabemos que la nula es acotada. Porque la primera, al ser nula, es acotada y por lo tanto esta suma de nula por más acotada la puedo ver también como una suma de acotada más acotada y el resultado de suma de acotadas es acotada. Así que trivialmente esto es acotado. ¿Cuál es la pregunta más interesante? Y el resultado será más que acotado. ¿Qué es más que acotado en este teorema? ¿Será nula? La respuesta es no necesariamente. No, miren. Tomo la solución nula siguiente. La nula 0. Le sumo la acotada 2. ¿Cuánto queda la suma?
2. 2. ¿Y esa es nula? No. No, es acotada, pero no nula. Entonces, nula más acotada ya igual a acotada. No, esa cuestión ya está en lo anterior, así que ese teorema no lo escribo. Ya, eso no me interesa mucho. Es evidente. Ahora, nula por acotada. ¿Qué es lo evidente? ¿Qué es lo evidente? Nula por acotada. Evidentemente, ¿qué cosa es? Acotada. Acotada, ¿por qué? Mismo razonamiento. Porque todas las nulas son acotadas. Y acotada por acotada es acotada. Eso es evidente. ¿Qué es más que ser acotada? Ser nula. Ser nula. Y la pregunta es, ¿de aquí qué pasará con el producto? Bueno, esto justamente es el super teorema. Esta es la parte tal vez más importante de todo esto. Es que nula por acotada realmente da como resultado una sucesión nula. Esa es una herramienta demasiado poderosa. Demasiado poderosa. Cualquier sucesión acotada. Alguien puede decir, ¿y si hago estas dos? Bueno, eso de ahí era fácil, ¿cierto? Porque si toman la sucesión constante 0 y la multiplican por 2, el resultado vale 0. Esa era la tabla del 0. ¿Se acuerdan que al principio del curso demostramos? Bueno, ustedes sabían muy bien demostrar que 0 por A era igual a 0 para todo A. Esto de aquí se parece a la tabla del 0, pero es más interesante que la tabla del 0, porque, bueno, la tabla del 0 dice, multiplícate por 0 y da 0. Esta de acá es, multiplícate por una nula, que no tiene necesariamente que ser la sucesión 0. Por ejemplo, miren, les voy a poner el siguiente esquema, que a veces uno lo encuentra complicado. Miren, voy a poner esta sucesión, no quiere el lápiz, otro. Esta sucesión, tangente de n factorial. Tangente de n factorial. Creo que eso nunca vale 2 primeros múltiplo impar de pi medio, así que no hay problema con esa tangente. Le voy a sumar n cuadrado, lo voy a dividir aquí ya de nuevo n factorial, más 1, más, a ver, ¿conocen alguna función más fea? Secante de n al cuadrado, más, ya que más le pongo 1, ya suficiente. En realidad la secante basta con que el argumento sea mayor que 1. Ya, súper feo. No tengo idea de qué pasa con la sucesión, pero le voy a poner acá afuera seno de todo eso. ¿Qué pasa si le pongo seno de todo eso a esa cosa hiper complicada y le calculo seno al resultado? ¿Qué pasa con la función seno? ¿Conocen la función seno? Sí, ya la conocemos bien, ¿cierto? ¿Cómo es la función seno? ¿Entre cuánto y cuánto varía la función seno? ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar seno? ¿Cuál es el valor más chico que puede tomar seno? La función seno está acotada entre menos 1 y 1. Así que cuando calculan seno de esa cuestión complicada, el resultado va a ser un número, pero un número que se va a mover siempre en el intervalo menos 1, 1. Y el resultado entonces va a ser una sucesión acotada. Ahora, esa sucesión acotada por sí sola es súper complicada, no sé a cuánto converja, a lo mejor ni siquiera converge, pero si esa sucesión estuviese multiplicada por la 1 partido por n, puedo decir que el resultado es directamente muy fácil. El resultado es que, ¿qué pasa con esa sucesión? Esta, ¿cómo es la 1 partido por n? ¿Qué nombre tiene en este lenguaje? Nula. ¿Cómo es la función seno de cualquier cosa en este lenguaje? Acotada. ¿Y qué pasa con las nulas por acotadas? Nulas, es decir, este producto, ¿a cuánto tiende? ¿Cuánto vale el límite de todo esto? El límite de todo este paréntesis grandote vale simplemente 0. Listos. Se murieron todas esas cosas complicadas porque era una cosa acotada, pero multiplicada por una sucesión nula. No multiplicada por 0, multiplicada por 0 es como muy trivial. Aquí es multiplicado por una sucesión nula. Ya, hagamos la demostración. Demostración de este super teorema de álgebra de sucesiones nulas y sucesiones acotadas. Vamos con la primera. Les voy a demostrar solo la suma, el producto se las voy a dejar propuesto, después de acotadas se las voy a dejar propuesto, etc. Entonces, vamos, demostración. Demostración. 1. ¿Cuáles son mis datos? Tengo dos sucesiones, A sub n y B sub n son sucesiones nulas. Eso es, ¿cierto? Tengo dos sucesiones nulas. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que, lo voy a poner aquí, hay que demostrar que la sucesión suma A sub n más B sub n es nula. Le voy a poner la pura n porque no me alcanza más el espacio. Entonces, veamos. A ver, ¿qué significa que la sucesión A sub n sea nula? Bueno, significa que tiende a 0. Significa que, entonces voy a poner, para todo epsilon positivo, ¿cierto? Para todo epsilon positivo existe un n0 natural. Ya, después vamos a discutir si son el mismo epsilon, si son distintos, si el n0, etc. Ya, pero primero voy a escribir. Después le pongo las tildas.
tal que para todo n mayor o igual que n0, se cumple que el módulo de a sub n, como el límite es 0, simplemente el módulo menor o igual que epsilon. Esa es la primera. La segunda sucesión también es nula, así que tomo para todo epsilon positivo, existe un n0 natural, de tal modo que para todo n mayor o igual que n0, la otra sucesión también es nula, también el módulo es menor o igual que epsilon. Ya, discusiones antes de seguir, porque eso así tal cual seguro que está malo, pero con unos retoques lo arreglamos. Entonces pregunta, ¿el epsilon es el mismo epsilon para las dos sucesiones o son epsilon distintos? Nos conviene que sean iguales. Ahora, ¿qué dice el cuantificador? Son, para todos, son arbitrarios. Así que en realidad depende de la persona que haga la demostración, o lo puede tomar como quiera. Puede tomar los dos epsilon iguales, por ejemplo, dice arriba tomo epsilon igual 0,5 y abajo 0,5, o pueden tomar epsilon distintos, por ejemplo, arriba pueden tomar 0,5 y abajo 0,05. O sea, pueden hacer lo que quieran. Y cada vez que van cambiando el epsilon, ¿quién siempre existe? ¿Quién es el noble aquí? ¿Quién es el noble que existe siempre? Que dice, sí señor, yo existo. ¿Quién existe siempre? El epsilon. El instante. El epsilon es el arbitrario, el epsilon es el caprichoso, el epsilon es el que hay que tratar de satisfacer. El epsilon dice, yo quiero que esto sea más chico que... Y uno dice, ok, ¿quién es el que satisface el epsilon? El N sub 0. El n sub 0. El n sub 0 siempre existe. Si ustedes toman el mismo epsilon arriba y el mismo epsilon abajo, el n sub 0 dice, existe. Si ustedes toman un epsilon arriba más chico y abajo más grande, el n 0 dice, ni un problema, yo existo. Ya. Así que el epsilon, distintos o iguales, en la primera iteración de mi demostración vamos a decir que son iguales. Pero después lo voy a corregir. Más tarde corrijo eso. Por el momento son el mismo epsilon. El n0, ¿son el mismo n0 o son distintos? Ese de ahí a lo mejor requiere un poquito más de reflexión, ¿cierto? Porque alguien va a decir, oiga, pero el límite de la primera es 0, el límite de la segunda es 0, por lo tanto ahora sí que el L1 es igual al L2. Ambos intervalos están centrados en 0. Entonces, 0. Y ambos intervalos son del mismo largo. Ahí está, menos epsilon, epsilon. Ese es el intervalo. Sí, pero la línea de arriba está escrita para la sucesión A sub n y la línea de abajo está escrita para la sucesión B sub n. Recuerden que una forma rápida de decir que estas cosas convergían era decirle a la sucesión, oye, anda a acostarte, métete al intervalo. Y la sucesión a sub n, que andaba por acá, decía, chup, no hay problema, entramos ahí. Y se queda acá adentro para siempre. Ese es el instante n sub 0 a partir del cual la primera sucesión entra al intervalo. Ya, después le hacen lo mismo y le dicen al B sub n que se entre al intervalo. ¿Qué dice la B sub n? La B sub n dice, oye, yo no soy lo mismo que A sub n. Yo, de hecho, por ejemplo, puedo vivir por el otro lado. Yo vivo por acá. Entra al intervalo. Bueno, ya, no, mejor no. Ya me convenciste. Entro. No, pero me salgo, se me quedó algo. Y ya, ahora entré. ¿Cómo son los dos n0? ¿Son necesariamente el mismo o pueden ser distintos? Pueden ser distintos. ¿Cierto? Porque son sucesiones diferentes. Cada sucesión tiene su comportamiento diferente. Es como en la familia cuando hay muchos hijos. Uno dice, vayan a acostarse. Hay uno que se va a acostar al tiro y los otros quedan remoloneando, que espérate un poquito, que estoy chateando, me voy con el teléfono a la cama, pero en realidad es como estar todavía fuera del intervalo, etc. O sea, no todas las sucesiones tienen el mismo comportamiento. Por lo tanto, aunque el epsilon arriba y el epsilon abajo sean iguales, el n0 de arriba y el n0 de abajo podrían ser perfectamente distintos. ¿Qué le pongo? Prima al de arriba, doble prima al de abajo. Ahora, si usted pone el mismo n0 allá arriba y abajo, está haciendo una hipótesis fuerte en la demostración. Está suponiendo que las dos sucesiones tienen el mismo comportamiento. Es casi como suponer que son la misma sucesión. Y en ese caso, como que uno dice, mira, tu demostración no funciona mucho. O sea, funcionaría solo en algunos casos. Yo quiero demostrar que se cumple para toda AN y para todo BN. Así que N0' y N0 segunda distintos. Ya, dicho eso, ¿cuándo es válida la primera desigualdad? ¿Cuándo es válida la primera desigualdad? Ahí está cuantificado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se cumple la primera desigualdad? ¿Para qué valores de n? N mayor a N0'. N0'. ¿Cuándo se cumple la segunda? ¿Cómo me las arreglo? Porque yo quiero juntar las dos desigualdades, las quiero sumar, usar la desigualdad triangular. Entonces, para sumar las dos desigualdades y usar la triangular, necesito que las dos sean ciertas. Y para que las dos sean ciertas, ¿qué valor de n tengo que tomar? ¿Mayor o igual que cuánto?
El máximo de n es 0'. Entonces, claro, entonces lo primero que voy a hacer es decir que como el n0' existe y el n0 segundo existe, entonces evidentemente también existe el número que voy a llamar n0, que es el máximo entre los dos. El máximo entre dos números siempre existe. Bueno, siempre existe en la medida que los dos números existan. Aquí el n0' existe, el n0 segunda existe porque es parte de mis datos. Por lo tanto, su máximo existe. Bueno, entonces existe ese máximo de tal modo que para todo n mayor o igual que dicho máximo, dicho n0, se cumple la primera y la segunda. Entonces, si se cumple la primera y la segunda, obviamente lo que voy a hacer con esas es sumar. Y cuando sumo, ¿qué se obtiene en la raya para la suma? Menor o igual aquí. ¿Qué se obtiene a la derecha? 2 épsilon. 2 épsilon. ¿Qué se obtiene a la izquierda? Bueno, módulo de AN más módulo de BN. Pero la suma de los módulos era, ¿cómo era la desigualdad triangular? ¿Cómo era? Módulo de x más y menor o igual que módulo de x más módulo de y, ¿así era? Sí. ¿Claro? Sí. O sea, el módulo de la suma menor o igual que la suma de los módulos. Y aquí tengo una suma de módulos. La suma de módulos es mayor o igual que el módulo de la suma. Eso es mayor o igual que el módulo de AN más BN. Ya, listo. Con eso creo que estamos casi listos, salvo un detalle. Miren lo que hemos hecho. ¿Cómo era el épsilon? ¿El épsilon era arbitrario o era un épsilon particular? Arbitrario, ahí lo voy a marcar. Para todo épsilon arbitrario. ¿Qué existía? Bueno, n0', n0 segunda, no me importa el n0', n0 segunda. El que me importa es este. Ese. Como el n0' existe, como el n0 segunda existe, me importa que existe el n0. Para todo épsilon existe n0. Tal que para todo n mayor o igual que n0, a partir de ese instante, ¿qué cosa ocurre? Bueno, ocurre que mi sucesión suma, aquí está mi sucesión suma, en módulo. Mi sucesión suma en módulo es menor o igual que, lean, 2 épsilon. ¿Se dan cuenta? Todo lo que marqué a la pizarra es prácticamente la definición de la convergencia, salvo por un detallín. ¿Cuál es el detallín? ¿Dice para todo épsilon? Dice para todo épsilon. ¿Existe n0? Existe n0. Tal que para todo n mayor o igual que n0, los tres cuantificadores están perfectos. Ocurre que el módulo de la suma, perfecto. Menor o igual que... ¿Qué es lo que no está perfecto? ¿Qué es lo que no está perfecto? ¿Qué debería haber quedado aquí al lado derecho? Un épsilon solo. Debería haber quedado el épsilon solo y tendría la definición de convergencia. Para todo épsilon existe n0, para todo n mayor o igual que n0, mi módulo de la suma menor o igual que épsilon. Ya, entonces ahí vuelvo sobre mis pasos y digo, es que un poquito la anduve embarrando, porque el problema obtuve 2 épsilon porque tomé el mismo épsilon arriba y abajo. Debería haber sido más exigente con alguna de las dos propiedades. Y lo que debería haber hecho es haberme dado un épsilon a priori, y decir que, bueno, la primera menor o igual que epsilon, pero en la segunda debería haber utilizado, miren, se me ocurre poner un décimo de epsilon. Un décimo de epsilon, por ejemplo. Pregunta, ¿se le puede poner a la segunda desigualdad un décimo de epsilon? ¿Achicar la vecindad? ¿Se puede? ¿Existe el n0 segunda que cumple esta segunda desigualdad? Esa es la pregunta. Si pongo aquí un décimo de epsilon, ¿existe el n0 segunda? Sí. Sí, porque el n0 segunda es muy noble, él existe. Oye, quiero esto cosa, no importa. Quiero esto otro, no importa. Le quiero poner un centésimo, el n0 segunda dice, no importa. Quiero ponerle una milésima, no importa. Le quiero poner menos épsilon partido por 10. ¿Qué dice el n0? Ay, no, dice, no exageres, pues no exageres. Tienes que poner lo que tú quieras, pero lo que pongas aquí tiene que ser mayor estricto que 0, ¿cierto? Entonces no, menos un décimo no. Claro, porque le podrían haber puesto aquí 2 épsilon arriba, menos épsilon abajo para que la suma de épsilon. No, eso no. Le pongo menos. Ya, entonces dejémoslo así. Si uno hace eso y retoma la demostración, por supuesto que todo lo que sigue es cierto. Existe el n0', el n0 segunda, existe el máximo, a partir del cual se cumple que la suma es menor o igual que... ¿Cuánto va a quedar aquí? Con esa rectificación ya no queda 2. No. ¿Cuánto queda? El ciento. ¿Cuánto queda al sumar? 11 décimo épsilon. Épsilon más un décimo épsilon, eso es épsilon por ¿cuántas veces? 1 más un décimo. ¿Qué número es ese? 1 más un décimo es 1,1. 1
1 más un décimo, 1,1 u 11 décimos. Ah, mira, oye, no me quedó el 2. ¿Veis que achiqué el 2? Pero no fue suficiente, porque lo achicaste hasta 11 décimos. Y yo tenía que tener aquí epsilon solito. Ya, pero cuando uno entiende eso, que aquí puede cargarle la mano al N0 segunda, también puede decir, oye, N0 prima, tú estás trabajando poco, te voy a hacer trabajar a ti también. ¿Y qué voy a hacer? Que dado epsilon arbitrario, no voy a poner epsilon al lado derecho, voy a poner algo más chico, de tal forma que cuando yo sume me dé 10 décimos. Entonces, no, esta de aquí te hice trabajar poco, te voy a poner aquí al lado derecho, ¿cuántos epsilon voy a poner al lado derecho? 9 décimos. Por ejemplo, 9 décimos, ¿cierto? 9 décimos epsilon, porque ahí si sumo, queda justito acá abajo 1 y hemos terminado. Ahora, ¿a quién le cargué la mano? ¿Quién existe ahora cuando pongo 9 décimos? ¿Quién vuelve a existir? ¿Quién existe siempre? Sub 0. El n sub 0 Prima. prima, ¿cierto? El n sub 0 segundo ya lo hicimos trabajar, le pusimos aquí un décimo. Ahora, hay algunos que dicen, mira, en realidad en lugar de poner un décimo abajo, 9 décimos arriba, sería bueno ponerle lo mismo arriba y abajo, que los dos trabajen lo mismo. Bueno, varias posibilidades. Posibilidad número 1, poner un décimo arriba y un décimo abajo. ¿Qué pasa si pongo un décimo arriba y un décimo abajo? ¿Cuánto me queda la suma aquí? Un quinto. Un quinto, 2 décimos. Y yo tenía que ir a epsilon. Ni un problema, porque si me da un quinto epsilon, yo digo, bueno, un quinto epsilon todavía es menor o igual que epsilon, y no le pongo circulito a eso, sino le pongo circulito acá. Así que también lo puedo hacer. La gracia es tomar aquí algo más chico que epsilon para que la suma dé más chico que epsilon. Ahora, lo que la gente normalmente hace, y así lo van a ver en los textos impresos, donde no están a cada rato borrando y escribiendo de nuevo. Yo aquí borro, escribo. Si uno quiere hacer una cosa ya de imprenta total, entonces, ¿qué le pone la primera? La primera le pone Un medio. epsilon medios, y a la segunda le pone epsilon medio, de tal forma que uno suma epsilon medio más epsilon medio y al final queda el famoso epsilon. Ahora, si tuviera una demostración con 3 líneas donde hubiera que sumar 3 cosas, bueno, y le ponen epsilon tercios, para que cuando sumen les dé el epsilon completo. ¿Les parece? Ya, ahí está hecha la demostración de la suma. ¿Cómo se hace la demostración del producto? Creo que aquí mismo, miren, dado que tengo el borrador, puedo hacer el producto. Ya, miren, vuelva, le pongo epsilon. Si en lugar de sumar, multiplico, ¿qué pasa si en lugar de sumar, multiplico? También existe el N0 máximo, a partir del cual las dos son ciertas. Y si en lugar de sumar, multiplico, ¿qué se obtiene al multiplicar? Multipliquen. El módulo del producto, o sea, el producto de los módulos es lo mismo que el módulo del producto, así que queda AN por BN. ¿Qué le pasa a ese producto? Menor o igual que ¿cuánto? Epsilon cuadrado. Epsilon cuadrado, donde nuevamente uno dice, es como el 2 epsilon, pero ya uno tiene experiencia, se puede arreglar. ¿Qué es lo que hago? No pongo epsilon arriba, de hecho ni se ve el epsilon. ¿Qué pongo en lugar de epsilon arriba? Raíz de epsilon. ¿Qué pongo acá? Raíz de epsilon. ¿Para qué? ¿Y se puede? ¿Se puede? Sí. Sí. ¿Quién sufre un poquito, pero siempre existe? El N0. El N0 prima y el N0 segundo, ellos se ajustan porque le estoy cambiando el tamaño de la vecindad y ellos dicen, ok, tomo otro valor, pero no importa, son tan nobles que siempre existen. Le pongo raíz de epsilon, hago el producto y queda directamente epsilon, y ahí se demuestra que el producto converge a 0. ¿Les parece? Ya, primera parte del teorema está demostrada. Entonces, si tienen dudas, me cuenten, yo voy a borrar por acá y voy a decir que... Cuéntenme. ¿Por qué eso demuestra que es nula? Porque la definición de ser nula es converger a 0. Lo que había de demostrar era que para todo epsilon positivo, ahí está, existe un instante N0, ahí está, tal que para todo n mayor o igual que N0, ahí está, se cumple que el módulo de la sucesión suma. ¿Cuál es la sucesión suma? La AN más BN. Menos 0, bueno, no pongo 0, eso tiene que ser menor o igual que epsilon. Y eso es exactamente lo que está ahí, mira. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que le puse los circulitos, para no reescribirlo, para decir, ahí tengo el primer cuantificador, ahí tengo el segundo, acá está el tercero, y aquí está la desigualdad. Entonces, primero, segundo, tercero y super desigualdad. Eso era lo que había que demostrar. La sucesión suma converge a 0. Vale, gracias. Que estoy bien. Entonces vamos con las acotadas. Las acotadas son más fáciles, ya prácticamente se las debería dejar de tarea. Porque miren, si dos sucesiones son acotadas, significa que la primera, a sub n, es menor o igual que una constante para todo n natural.
La segunda, la b sub n, es menor o igual que una constante para todo n natural. No hay n0, no hay ninguna complicación, no hay que tomar el máximo ni nada. Así que simplemente uno dice, bueno, si la primera es menor o igual que m1 y la segunda es menor o igual que m2, ¿qué pasa con la suma? Menor o igual que el mar. Ah, no. Sume. Menor o igual que 12. La primera es m1, la segunda es m2. Uno más. Ya, entonces suman y les queda. Bueno, les va a quedar primero que la suma de los módulos, pero ustedes saben que la suma de los módulos es mayor o igual que el módulo de la suma, así que eso lo tienen. Y por otro lado tienen m1 más m2, y esta es una constante que es más grande que todos los términos de la asociación suma. ¿Cómo lo harían con la asociación producto? Esa ni la voy a escribir. La asociación producto, ¿qué harían con las dos? ¿Qué harían con las dos? Para la asociación producto. Multiplicar. ¿Y qué les daría como cota superior del producto? La multiplicación de constante. M1 por M2 simplemente, ¿cierto? Y eso es una nueva constante positiva. Así que esa parte me la salto ya. Ahí tienen su demostración del álgebra de las acotadas. Las acotadas son bien simples. Porque de hecho ser acotada es una propiedad que no es tan grande. Es más grande la propiedad de ser nula. Más grande la propiedad de ser convergente. La de las acotadas no tanto. La tercera me importa. Toda asociación nula es acotada. Ya, no es tan complicado tampoco, tal vez enredosa. Simplemente porque ser acotada es una cosa muy fácil. Entonces, miren, escriban la definición de nula. ¿Qué significa que una asociación A sub n sea nula converge a cero? Significa que para todo epsilon positivo existe un instante n0. ¿Qué le pongo? ¿n0'? Le pongo n0', n0 segunda. ¿Qué le pongo a ese n0? N0'. En realidad, cuando hay una sola línea de convergencia y aparece un solo n0, no hay para qué ponerle prima ni 2'. Se le pone prima y 2' cuando hay dos en competencia. Y ustedes dicen, oh, esos dos que aparecen pueden ser distintos. Ahí le ponen prima 1 y 2' al otro. Pero cuando hay uno solo, no hay competencia con nadie. El n0 solamente de la asociación a n. Ya, esta definición es mucho más complicada que la de ser acotada. Ahora, dice, porque en ser acotada, el lado derecho es un número grande. En cambio, aquí el número del lado derecho es tan chico como yo quiera. Entonces, lo puedo escoger. Este tiene la complicación de que existe el famoso n0. ¿De quién depende el n0? Cuando estudio convergencia, ¿de quién depende el n0? ¿De epsilon? Depende del tamaño de la vecindad, ¿cierto? Depende de epsilon, típicamente. Entonces, como eso depende de epsilon y es tan complicado, uno dice, bueno, tomemos epsilon igual... Fijemos el epsilon igual un número fijo, cualquiera, digamos un número cualquiera. 1, vale, es el más fácil de todo, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué no me dijiste 0 mejor, más fácil que 1? ¿Por qué no 0? Porque habría una Porque tiene que ser mayor o chico que 0. O sea, fácil, pero mayor o chico que 0. 1, 5, 4, cualquiera de esos números. Si uno toma ese epsilon fijo, entonces el n0 se fija. Existe el n0 natural, que a partir de ahora es fijo, porque él dependía de epsilon. Y como ya dijeron cuánto valía epsilon, el n0 queda fijo. Y se ocurre que la sucesión a sub n es menor o igual que 1, porque tomaron epsilon igual 1, pero eso no ocurre siempre. Eso ocurre para todo n ¿cuánto? Mayor o igual que N0. n0, que está fijo, ¿cierto? Entonces, miren, imagínense la solución así. Imagínense la solución, la voy a poner por aquí. La a sub n. La solución es una solución que tiene sus términos a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. Sigo. Por ahí viene el a sub n0, después viene el a sub n0, n0 más 1. Después viene el a sub n0, etc. Esas cosas hasta el infinito. Pregunta, esta desigualdad en ese dibujo de allá, ¿a quién acota? ¿Quiénes son menores o iguales que 1? El módulo. De eso que dibujé, ¿cuáles de esos términos son menores o iguales que 1? ¿Qué dice aquí? ¿Cuáles? Ahí está la sub n0. En la sub n0, tú eres menor o igual que 1. ¿Quién más es menor o igual que 1? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? ¿Quiénes son menores o iguales que 1? ¿Los que tienen n más grande que n0 o n más chico que n0? ¿Qué dice ahí? Los n más... ¿qué dice ahí? Los n más... más grandes que n0. ¿Y dónde están los n más grandes que n0? ¿El n0 más 1, más 2, más 3? ¿O n0 menos 1, menos 2, menos 3? ¿Cuáles son más grandes que n0? Los que van de aquí hasta dónde?
Derecha. Hacia la derecha. Todos esos de ahí estamos listos. Todos ustedes son acotados. Todos ustedes se acotan por cuánto en módulo. ¿Cuál es la cota de todos estos? Todos estos de aquí son más chicos que cuánto. 1. Más chicos que 1. Perfecto. Ahora, solo falta un detalle. El detalle es acotar a estos otros, a estos de aquí. Pero esos de ahí, incluso hasta el N0, porque a veces el N0 vale 0, para que no me quede un conjunto vacío. Pero esos de ahí tienen una gracia mucho más sencilla. Esos de ahí son una cantidad. ¿Qué tipo de cantidad? ¿Finita o infinita? Finita. ¿Esos son finitos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son desde ahí hasta la sub N0? N sub 0 más 1. ¿Cierto? Porque miren, cuéntelo. Vayan contándolo. El A sub N0, ese es el primero. Perdón, el A sub 0 es el primero. El A sub 1 es el segundo. El A sub 2 es el tercero. Si ustedes cuentan hasta la sub 15, el A sub 15 es el de orden 16avo. Entonces, si llegan hasta el A sub N0, aquí hay N0 más un término, porque parten a sub 0. El A sub 0 siempre genera ese errorcito de cuentas. Pero no importa, que sea N0, que sea N0 más 1, da lo mismo, porque esto es una cantidad, ¿cuánto? ¿Finita o infinita? Finita. Finita. Y si quieren acotar una cantidad finita, si tienes 8 números, tienen el 5, el 4, el 25, el 32, el 12, ya no sé qué dije. ¿Cómo acotan esos números? ¿Quién acota esos números? ¿El más cuánto? ¿El más grande o el más chico? Si tengo varios números, el 8, el 15, el 20, el 2. ¿Cómo acoto esos números? Vas a tomar el más grande. Y eso en matemáticas se llama el máximo. Entonces uno dice, miren, si usted quiere acotar, sea M el máximo de todos los números que usted quiere acotar. Son pocos, son el A sub 0, lo pongo aquí. Quiero más grande, el módulo, siempre el módulo. El A sub 0, pongo el A sub 1, pongo el A sub 2, y aquí en esta lista pongo hasta el A sub N0. Si tomo el más grande de ellos, ¿a quiénes voy a acotar? Con este número más grande de todos ellos, ¿a quién acoto? ¿Acoto el A sub 0? ¿Es el máximo mayor o igual que A sub 0? Sí. Porque máximo significa por definición cota superior. ¿De acuerdo de eso? Entonces, M es cota superior, mayor que S, mayor que A sub 1, mayor que A sub 1, mayor que A sub N0. Así que ese M es mayor que todos estos de aquí. Ya, tengo una cota de esos de ahí. Y también tengo una cota de estos de acá. Aquí la cota es el M que puse ahí. Y acá la cota, ¿cuánto valía la cota por acá? ¿La tenéis? También. Acá arriba, la teníamos. ¿Cuánto valía la cota hacia el otro lado? Valía 1. Entonces, si allá tengo una cota de ese término, lo que hay que hacer es tomar el más grande entre ese y 1 y así acoto todo el mundo. Ahora, el truco es en realidad a esta lista agregarle el 1 al final. Y si ustedes le agregan el 1 al final, ahí se aseguran que esa M, por un lado, es menor o igual que todos estos términos, y por otro lado, es mayor o igual que 1. Por lo tanto, también es cota del resto de la sucesión, y con eso han demostrado que para todo n natural, los módulos de A sub n son todos menores o iguales que n. Y ahí han probado que la sucesión es acotada. Nula implica acotada. ¿Sí? ¿Duda? No entendí por qué metí el 1 al final. Porque esa fue un mini truco. No lo pongas por un rato. Mientras lo piensas la primera vez, no pongas al 1. Y si tú no pones al 1 y tomas el M máximo hasta ahí, obtienes una cota de estos números de aquí hasta ahí. Resulta que estos otros de aquí hasta el infinito eran acotados por 1. Pregunta, ¿cómo acoto a los dos mundos simultáneamente? ¿Qué tengo que hacer con el M y con el 1? Tomar el más entre ellos, el más grande o chico. ¿No? Mira, te lo voy a poner aquí. Voy a dibujar aquí el A sub 0. El A sub 0. Yo soy el A sub 0. Yo soy el A sub 1. Yo soy el A sub 1. Yo soy el A sub 2. El A sub 3. Ahí están todos. Y todos están acotados por M. Donde M vale un número. Y después vienen los otros. Los otros están acotados por 1. Todos son más chicos que 1. Ahí los dibujé, bueno, a sus cabecitas, no sé. Todos ellos son más chicos que 1 y estos de acá son más chicos que M. Pregunta, ¿todo el mundo es más chico que cuánto? Que 1.
Ah, claro, en este caso 1, ¿cierto? Ahora, porque el m es yo más chico, pero si esto hubiese sido m igual 15. Ah, en realidad te equivocaste en el dibujo. En ese caso, ¿quién acota a todo el mundo? Tengo que hacer el dibujo de nuevo, pero no lo voy a hacer. La cota de todo el mundo es el 15. Entonces, con esta m acoto la primera parte. Con el 1 acoto la segunda. Y después tengo que sacar el máximo entre los dos para acotar a todo el mundo. Para evitarme esa cosa de calcular un máximo una vez y un máximo una segunda vez, mejor le enchufo el 1 aquí al tiro a esta lista. Y así me aseguro que este máximo sigue existiendo. Este máximo sigue siendo cota de la primera parte, pero además este máximo es mayor o igual que... ¿Te fijas? El m es mayor o igual que todos los elementos. Así que el m también sería mayor o igual que... 1. Y como 1 es cota superior, entonces acá es, oye, o sea, si este m es mayor o igual que 1 y el 1 era cota superior, el m también es cota superior. Así que ahí el m va a ser cota superior de la primera y de la segunda parte y no hay para que tomar el máximo entre la m y el 1. ¿Te fijas? Por eso le puse el 1 ahí al tiro, para no tener que tomar un máximo 2 veces. Si no, toma un máximo 2 veces y también resolvía el problema. Porque demostrar que una sucesión es acotada es algo... enredoso, pero fácil, porque ser acotado no es gran cosa. Ser acotado no es gran cosa. Lo que es gran cosa es ser... ¿Cuál es la cosa realmente importante? No ser acotado, ser ¿qué cosa? Nula. Ya, y por eso la parte 4. La parte 4 donde tengo dos sucesiones, una nula y una acotada. Ahora, la demostración la voy a hacer en orden. Miren, la voy a hacer en el orden siguiente. Voy a decir, tengo una sucesión a sub n acotada. Acotada. ¿Qué significa eso? Significa que existe un número m mayor que 0, tal que para todo n natural, los módulos de a sub n son menores o iguales que m. Eso significa ser... Sí. Acotada, punto, porque estoy tomando el módulo. Eso incluye tanto la cota superior como la cota inferior. O sea, ojo, que ese módulo también es una astucia, de cierta manera es módulo. Ahí tengo que mi sucesión es acotada, ya. Y la otra, esta la voy a multiplicar por otra, la b sub n. ¿Cómo es la b sub n? La b sub n es una sucesión. El teorema decía nula por acotada igual nula. Así que una es acotada y la otra es nula. Entonces voy a decir, tomo una sucesión b sub n nula. Ya, ¿qué significa que sea nula? Significa que para todo epsilon positivo existe un n0. Le pongo n0'. Por el momento, mientras no se vea otro n0 en la pizarra, no le pongo ninguna prima. Existe un n0 tal que para todo n mayor o igual que n0, el módulo de b sub n es menor o igual que... Terminen ustedes ahí. El b sub n es menor o igual que... Epsilon, típicamente. Pero ya tengo experiencia, ya hice un par de cosas, ya sé que a veces conviene poner raíz de epsilon. A veces conviene poner epsilon medios. A veces conviene poner una cosa distinta. Entonces, miren, le voy a poner interrogación, interrogación. Ya, es como epsilon, pero no tan exactamente epsilon. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, la desigualdad de arriba, ¿cuándo es cierta? ¿Cuándo es cierta? Siempre hay que preguntarse eso. ¿Cuándo es cierta esa desigualdad? ¿Cuando a sub n es acotada? No, cuando me refiero cuando me refiero al cuándo, estoy preguntándome sobre la letra n. Ah, sí. ¿Cierto? Con la letra n y el cuantificador que tiene la n. Entonces hay que mirar, cuando yo pregunto cuándo es cierta, tú tienes que ir a mirar el cuantificador de la n y decirme para qué valores de n es cierta. Y esa para qué valores de n es cierta, para todo n. Esa no tiene ninguna restricción, nada, ni un problema. Úsenla cuando quieran, porque ser acotada es muy fácil. En cambio, la segunda, ¿para qué valor de n es cierta? Para n mayor o igual que n0, el cual existe en función del epsilon. Ya, y si yo quiero que las dos sean válidamente simultáneas, sean simultáneamente válidas, entonces necesito que el n sea mayor o igual que n0. Y una vez que es mayor o igual que n0, o sea, me basta con esto, y esta desigualdad la puedo multiplicar por la de arriba, y multiplicando, miren lo que queda el producto, a n por bn, y el producto menor o igual que ¿cuánto? Queda m por x, interrogación, interrogación.
Ya, entonces ahí con todas esas pistas, yo quiero demostrar que el producto tiende a cero, yo quiero demostrar que el producto es nulo, yo quiero demostrar que el producto en módulo es menor o igual que... ¿Que cuánto? Para que tienda a cero. Yo quiero demostrar que el producto tiende a cero. Quiero demostrar que para todo epsilon existe un instante a partir del cual el producto es menor o igual que... ¿Qué quiero que quede a la derecha? Epsilon. Entonces, ¿cómo me las arreglo para que la m no aparezca? ¿Qué pongo acá arriba? ¿Qué pongo acá arriba? No tienen. Ah, se fijan que empiezan a aparecer las astucias ya en forma, les empieza a aflorar la matemática. Esa es matemática. Cuando me dicen el epsilon partido por m, ahí empiezan a sentir estas cosas como verdaderas. Entonces, claro, ¿y se puede poner epsilon partido por m? Ah, porque una cosa es querer y otra cosa es poder. ¿Quiero poner epsilon partido por m? ¿Puedo? Habría que... Sí, porque es mayor estricto que cero. Basta con que sea mayor estricto que cero. Si usted pone epsilon partido por m, me está diciendo cuál es el tamaño de la vecindad. Y cuando fija el tamaño de la vecindad, ¿quién existe siempre? ¿Quién es el que estaba esperando el tamaño de la vecindad para existir? El n0, ¿cierto? El n0 estaba sufriendo, decía, a lo mejor no existo. Sí, una vez que pones epsilon partido por m, el n0 inmediatamente existe y se adapta a eso que ustedes pusieron ahí, porque él es muy noble, o sea, él se adapta a todo lo que quieran. Ya, entonces puedo poner eso. Y si puedo poner eso, ¿cuánto queda al hacer el producto? No es tan complicado, al hacer el producto, ¿quién se va? La m, ¿quién queda? Epsilon, listo, se terminó. Ahí está que el producto tiende a cero. Con eso es suficiente. El producto de nula por acotada es nula. Ya, con eso, ahora puedo hacer el álgebra de cualquier sucesión que converja a cualquier cosa. Podría demostrar, escribir un teorema de una sucesión que converja a algo distinto de cero. Ahora, antes de hacer ese teorema, una observación bien importante que es la que permite vincular las sucesiones nulas, porque aquí hemos visto puras sucesiones que tienden a cero. Estas sucesiones nulas las quiero relacionar con las otras sucesiones, las que tienden a cualquier cosa. Entonces, mire, una super observación bien fácil de entender, pero súper astuciosa. Dice, una sucesión S sub n cualquiera. Es una sucesión que converge a L, sí y solamente sí. Lo que pasa es que las sucesiones que convergen a L son casi sucesiones nulas. Lo que pasa es que en lugar de venirse aquí al origen, se están yendo por allá al L. Entonces lo que uno puede hacer es correr el origen y ahí son sucesiones nulas. Entonces uno toma la sucesión S sub n, le resta la constante L, y ahí ¿qué hice con ella? ¿La desplacé a dónde? Aquí estaba el origen, y mi sucesión quería converger por allá. ¿Y qué es lo que le hice? Te resté L, y cuando te resto L, ¿dónde se mueve la sucesión? Al origen. Entonces, claro, el truco es, una converge a L, sí, solo sí, al restarle L es nula. Es nula. Ahora, si no se convencen de esa cosa de mover los orígenes, escriban eso. ¿Qué significa eso? Para todo epsilon positivo existe n0 natural, tal que para todo n mayor o igual que n0 se cumple que módulo de Sn menos su límite menor o igual que epsilon. Pero eso se fijan que es lo mismo que escribir módulo de, si quieren, paréntesis, Sn menos L. Los paréntesis no dañan en nada. Y si quieren le pongo aquí menos 0. El menos 0 tampoco daña en nada, solamente para decir que la sucesión Sn menos L converge a 0 y queda menor o igual que epsilon. ¿Se da lo mismo que esas dos cosas son lo mismo? Son simplemente dos interpretaciones diferentes de lo mismo. En un lado veo la sucesión Sn, que converge a L, y en el otro lado veo la sucesión trasladada Sn menos L, que converge a 0. Son la misma cosa. Con eso es muy fácil demostrar el siguiente teorema. El teorema de las sucesiones generales, las que convergen a lo que sea. Miren, duda, duda, duda. Ah, cuidado, se les quedó el micrófono abierto, parece. Sí, cuidado con el micrófono. ¿Dónde será eso? Ya, desapareció. Entonces, primer teorema. Si una sucesión S sub n converge, si S sub n converge, entonces toda sucesión convergente, si una sucesión es convergente, entonces es acotada. Es acotada. Todas las convergentes son acotadas. Ahora, yo les dije que ser acotada era menos que ser nula. Bueno, de hecho, ser acotada es menos que ser convergente, porque todas las que convergen a 0 o a otro lugar, todas son acotadas. ¿Cómo se demuestra que es convergente? Miren, si la sucesión S sub n es convergente, ¿cuál es la sucesión nula? Si la sucesión S sub n converge, digamos que la Sn converge a L, digamos, para fijar ideas. La Sn converge a L. Si esa converge a L, ¿cuál es la nula? ¿Cuál es la nula?
SN menos L. La SN menos L. Entonces miren el truco. La SN la escribo como la SN menos L más L. Y el truco es simplemente decir, miren, mi sucesión la escribo como la suma de esa más esta. Donde la primera es nula. Y como es nula, es acotada. O sea, esta es nula. Y como es nula, entonces, conclusión, es acotada. Y esta L de acá es una constante. Las constantes son siempre acotadas. Y si tengo esa acotada y esa acotada, ¿cómo es la suma? Listo, se termina. Se fijan que una vez que uno conoce las sucesiones nulas y es capaz de relacionar una sucesión convergente con una nula, los teoremas de las sucesiones nulas pasan directo a las sucesiones cualquiera. Miren, les escribo la segunda parte y se las demuestro en menos de 5 minutos. La segunda parte dice 2. Tengo una sucesión A sub n que converge a L1. Tengo una sucesión B sub n que converge a L2. Ah, entonces toma la suma a n más b sub n, esa converge a L1 más L2. Famoso teorema que dice que el límite de la suma es la suma de los límites, siempre y cuando los dos sumandos tengan límite por separado. Si en lugar de sumar los dos multiplico, el límite del producto es el producto de los límites. Si en lugar de sumar resto, resto tiene sentido aquí porque no es el opuesto, no es tan directo, pero no importa, también la recta, el límite de la resta los límites. Cualquiera de esas operaciones se pueden hacer. La única que presenta mayores dificultades es el cubociente, pero esas se las voy a ver un poquito después. El cubociente puede tener algunas dificultades. Ya, miren, demostración. ¿Cómo se demuestra? ¿Cuál quieren hacer? ¿La de la suma, la del producto, la de la resta? Hagamos la de la suma. Hay que demostrar, por demostrar que A sub n más B sub n tiende a L1 más L2. Truco, ¿qué es lo que hay que demostrar? ¿Cómo se demuestra que una sucesión converge a un número? Esta es la observación importante. Estas son las generales y acá están las nulas. Para demostrar que una sucesión converge a algo, hay que demostrar que si a la sucesión le resto el algo, el resultado es una sucesión nula. Entonces, ¿cómo se demuestra que esta sucesión fea converge a ese número feo de allá? Bueno, simplemente hay que tomar la sucesión fea, a n más bn, hay que restarle el número feo, L1 más L2, y hay que probar que esa cosa es una sucesión nula. Ahora, miren, fácil. Porque esto de aquí se puede escribir algebraicamente de la forma siguiente. Esto es AN menos L1. ¿Lo ven? Puedo asociar. Más BN menos L2. Y cuando lo escriben así, preguntan, ¿cómo es la AN menos L1? Porque el dato era que se tendía L1. Así que le resto L1, ese dato es que esta cosa es nula. Y la otra, BN menos L2, también es nula. Y nula más nula. Nula. Listo, se terminó. Demostrar que la suma converge a la suma de los límites es súper fácil una vez que uno maneja el álgebra de las nulas. Tal vez lo complicado es el producto. ¿Cómo se hace con el producto? Miren, ¿cómo se hace que AN por BN converge a L1 por L2? Ya, lo que hay que hacer es tomar la diferencia. AN por BN menos L1 por L2 y demostrar que esa sucesión es nula, ¿cierto? Demuestro que es nula y habré demostrado que esta converge a ese número. Esa es la clave de toda esta cosa. Ahora, todo consiste en factorizar eso. Ahora, creo que eso alguna vez lo habíamos hecho, ya tenemos un poco de experiencia. A ver, se los pongo por aquí como recuerdo. Que era cuando teníamos x por u menos y por b. ¿Cómo se factorizaba eso? No era fácil, me van a decir. Ya, pero era fácil cuando decía x por u menos y por... ahí era fácil, ¿cierto? Ahí era fácil. ¿Quién me cantaba? Me dice, factorízame. ¿Quién me dice factorízame? La U, ¿cierto? Ahora, ¿y cuando decía B? ¿Cómo lo hacíamos cuando decía B? Bueno, y dice, dice B, pero me gustaría mucho que dijese U. Cuando dice B y yo quiero que diga U, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Bueno, al menos de la escuela de ingeniería. Dice, bueno, no vayan a pensar lo siguiente, no es que, oye, me gustaría que diga U, te borro y te pongo U. No, eso ya sería ilegal. Una cosa legal que pase la B a U. Era el famoso ni quita ni pone. Entonces aquí miren, dice AN por BN, L1 por L2. Entonces yo quiero contar a la N con el L1. Así que voy a poner ANBN. Ya era ANBN, lo escribo ahí. ANBN. Esto de aquí, corte para la derecha. Entonces los pongo por acá.
L1, L2, y aquí pongo más, menos, y ¿qué quiero hacer? Que me quede a n menos L1. Entonces aquí le voy primero, al revés, menos más, ¿cierto? Para que quede a n menos L1, aquí voy a poner el término L1 por Bn. L1 por Bn. ¿Ven que eso es simpático porque se puede factorizar? Sí. ¿Cierto? Entonces lo factorízanlo. Eso queda a n menos L1 multiplicado por Pn. Más, y este 8 de acá que quedó sobrando también es simpático, también se factoriza por... Este de acá se factoriza por L1 factor de Pn menos L2. Creo que estamos listos, porque ¿cuáles son los datos? ¿Cómo es a n menos L1? Dato. ¿Cómo es esa? Sucesión. Esa sucesión es nula. La Bn, ¿cómo es la Bn? Converge. Pero todas las que convergen son... Todas las convergentes son acotadas. Así que tu Bn era convergente, por lo tanto eres acotada. Acá, esta de aquí es nula. Y esa constante L1, acotada. Ya, ¿y qué pasa con nula por acotada? Aquí, ¿qué pasa con nula por acotada? Teorema. Nula. ¿Quién gana? Nula por acotada. ¿Quién gana? Nula. ¿Y nula más nula? Nula. Se terminó. Ahí quedó demostrado que el producto converge al producto. Ya, listo. Lo único que queda pendiente, y les voy a pedir que miren alguna cosa en el apunte, es el cuociente. Ahora, para el cuociente, lo que uno tiene que hacer es, miren, les voy a escribir aquí, AN partido por BN, la sospecha es que eso converge a L1 partido por L2. Entonces, bueno, obviamente, para que esto tenga sentido, necesitan que el B sub n sea distinto de 0. A sucesión tal que los B sub n sean distintos de 0 a partir de un cierto instante. Necesitan aquí que el L2 sea distinto de 0. Ya, con eso, al hacer este cálculo, bueno, esto de aquí también se puede escribir como combinaciones de nulas por acotadas, más nulas por acotadas, igual que allá, o sea, hay que sumarlo como fracciones. Ustedes saben, S con S, denominador común, etc. Pero en algún instante les va a quedar más una nula multiplicada por el recíproco de la Bn. Y en realidad el problema se termina inmediatamente si uno supiera que... Miren, hay nula por esa. Si uno supiera que, estamos listos. Si uno supiera que, estamos listos. Si uno supiera que, ¿qué cosa? Es una cuestión que siempre puedo encontrar. Esa es nula. ¿Cuál es el teorema? ¿Nula por cuánto? ¿Nula por cuánto es el teorema? Nula por acotada. Si uno supiera que esta sucesión es acotada, entonces quedaría nula por acotada, más todo el resto daría que la sucesión esta es nula y el cuociente converge al cuociente. Entonces, lo que tienen que mirar en el apunte es que efectivamente eso es cierto. Eso es cierto. Si una sucesión B sub n converge a L2 distinto de 0, entonces, primero, a partir de un cierto instante la Bn existe un n0, tal que para todo n mayor o igual que n0, la Bn es distinta de 0, por lo tanto tiene sentido hablar de la sucesión recíproca. Y lo segundo es que la sucesión 1 partido por Bn, esa sucesión es acotada. Es un buen ejercicio de manejo de la definición. Y con eso vuelven sobre sus pasos, hacen lo mismo que hicimos aquí y se demuestra que la sucesión cuociente converge al cuociente de los límites y con eso queda toda el álgebra de sucesiones, de límite de sucesiones, materia de la semana 9. Con eso tenemos completa la semana 9 y a partir de la clase siguiente, que no sé cuándo va a ser. ¿Cuándo va a ser la clase siguiente? Esta semana tenemos que recuperar una clase. Nuevamente puede ser martes a las 6 o sábado a las 2. Les voy a hacer una pequeña encuesta para ver cuál de los 2 días y ahí hacemos la clase que viene, porque en lo que sigue tenemos que seguir avanzando con nuestras sucesiones.